placer también marchar un poco más lejos, marchar hasta Canarias y saludar en primer lugar ya a Rodrigo Riera, quien tenemos el placer, ahora ya hemos presentado y presentaremos seguidamente también. Rodrigo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Jordi? Como digo, marchamos hoy a Canarias porque hablamos siempre de conservación marina, ponemos los ejemplos de aquí de Cataluña, también las carencias especialmente que tenemos y también hemos hablado recientemente especialmente de la entrada en vigor del Tratado de los Océanos, que lo que comporta pues es a nivel de aguas internacionales toda esta protección o regulación que se puede hacer de aguas que hasta ahora no estaban reguladas, ¿no? Y a merced de todo ello también queríamos conocer en una zona atlántica, exactamente en el archipiélago canario, ¿qué se está haciendo también en materia de conservación? ¿Cómo se actúa? Porque creo que hay muchos proyectos al respecto y por esto hablamos con Rodrigo, que aparte de profesor en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también, bueno, explícanos un poquito en qué has basado también tus investigaciones, pero sobre todo es en esto, ¿no? Es en este grupo de conservación marina, ¿no? Sí, bueno, llevamos aquí, conseguimos una plaza aquí de profesor en el año 2020. Habíamos trabajado con anterioridad en Australia, en Qatar y en Chile. Trabajé en el sector privado durante casi 15 años en una consultora ambiental marina en Tenerife. Y bueno, y ahora aquí en Gran Canaria tenemos como, por así decirlo, tres líneas más o menos de investigación. Bueno, prácticamente dos, hay una que está un poquito más apartada. Llevamos más de 20 años trabajando un poco lo que son las perturbaciones del humano en el medio marino, con bastante enfoque hacia el tema de la conservación marina, es decir, cómo afecta este tipo de las actividades humanas. Estamos hablando, pues, puertos, emisarios submarinos, desaladoras, que tenemos bastantes aquí en Canarias, granjas de cultura, cómo afectan la biodiversidad costera, centrándonos principalmente en peces y en invertebrados, incluso también a veces en fanerógamas marinas, que aquí tenemos Simoceanodosa, que tienen ustedes también allá en Mediterráneo. Aquí lamentablemente no hay Posidonia oceánica. Y luego esa sería una primera línea de trabajo que llevamos bastante tiempo con ella. Y luego tenemos otra línea de trabajo que la hemos incorporado en los últimos 2 o 3 años, que es acerca de la fragmentación de hábitat. Uno de los grandes problemas que veíamos cuando analizábamos los datos que teníamos de esas perturbaciones humanas es que nos encontrábamos que los parcelas o los puntos control que teníamos, estábamos viendo que no eran realmente 100% vírgenes, por así decirlo, ¿no? Que no tenían siempre, aquí en Canarias tenemos una densidad de población bastante alta, una presión costera muy elevada en todo el perímetro costero. Hay que tener en cuenta que Canarias tiene una superficie limitada, 7.500 kilómetros cuadrados, y vivimos unos 2.200.000 personas. O sea, es una densidad muy alta de población. Recibimos, pues este año, creo que 2025 tuvimos un récord de cerca de 18 millones de turistas, solo en nuestro archipiélago. Es casi el segundo destino turístico del mundo. Y entonces, claro, es una presión masiva que tenemos ellos, y entonces esto hace que haya una, la protección costera sea un gran desafío, y además que no tenemos zonas vírgenes, por así decirlo, zonas sin la acción humana, que esté presente la acción humana. Entonces nos dimos cuenta que el gran problema que había es la fragmentación que existía de hábitat y la pérdida de ese hábitat, y es una línea de trabajo que estamos haciendo, y tenemos ahora, estamos empezando a incorporar una línea sobre acerca de la restauración, acerca de carbono azul, acerca un poquito más, por así decirlo, con más sinergias con otras aristas de investigación, que estamos hablando de temas de oceanografía, de física, de química, donde integramos un poco incluso tecnología para revertir el cambio climático. Ujú. Eso es lo que Ahora estamos haciendo vamos, ahora. Vamos con ejemplos más concretos, pero Sí, antes también, y para situarte, también formas parte de lo que es EcoAqua, ¿no? Que es el sí. Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos, y hacía referencia precisamente a estos estudios que deben ser muy interesantes, que relacionan una cosa con otra, cómo afecta la acuicultura o estas instalaciones también al medio marino, ¿no? Sí, ahí tenemos, pues aquí en la cultura hubo un movimiento expansivo bastante grande. Antes, pues antes de un poco de la crisis económica, hubo muchas empresas que pues pusieron su dinero ahí en la parte de la cultura, en jaulas en mar abierto, de dorada y de lubina. Y entonces estuvimos viendo que aquí, bueno, era un sitio bastante privilegiado, porque debido a la temperatura de las aguas, veíamos que la dorada y la lubina tardan menos meses en llegar a una edad madura, a una edad comercial, a una talla comercial. Y veíamos que, sobre todo por la presencia continua de corrientes, veíamos que el medio era capaz de asimilar, tener unas jaulas de cultura, unas condiciones de cultura de cierta envergadura. Entonces, eso lo comprobamos, que tener esa presencia constante que tenemos de corrientes, con esa gran corriente de Canarias que va desde el norte hacia el sur, para entendernos un poco desde el estrecho de Gibraltar
bordeando todo el borde del continente africano, nos afecta también a nosotros, pues veíamos que bueno, se podían cultivar una serie de toneladas de pescado que creíamos que no se podían en un principio, ¿no? Desarrollamos modelos matemáticos, desarrollamos incluso un software que se llama Canamod, desarrollamos este software incluso en la Macaronesia, Azores, Madeira y Canarias. Y bueno, la verdad que estaba dando buenos resultados y también participamos activamente en el PROA, que es el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura en Canarias. Ujú. Bueno, Rodrigo tiene más de 165 publicaciones científicas internacionales, aparte de otras publicaciones más divulgativas. Después hablaremos también de otros proyectos. Bueno, ahora estás hasta presentando un podcast, ¿no? Creo. Sí, ahora estamos un poco emocionados. Llevamos unos primeros episodios de podcast, se llama The Blue Shift, como el cambio azul, donde entrevistamos a, pues ahora mismo son compañeros de la institución de la Universidad de Las Palmas Gran Canaria, del Instituto de Coagua también, que pertenece a la Universidad de Las Palmas. Y entonces estamos hablando, es en inglés este podcast y lo hacemos acerca sobre la importancia del océano en revertir o por lo menos disminuir los efectos del cambio climático. Otros proyectos están creciendo ahí también en esta divulgación, aquí en Cataluña, por ejemplo, o a nivel más estatal, como es el podcast también que hace Observadores del Mar, ¿no? Que es esta red también de ciencia ciudadana impulsada en un principio por el Instituto de Ciencias del Mar de aquí de Barcelona, que también se puede escuchar muchos otros proyectos, pero bueno, centraros también en el de Rodrigo y, ¿por qué no? También podéis escuchar un poco pues todo esto que están haciendo, ¿no? Centrados en conservación. Rodrigo, has mencionado varias cosas, pero empezamos, si quieres, por esta pequeña excusa que Ujú. teníamos también para hablar de esto, que es este Tratado Global de los Océanos, que aún va para largo, evidentemente, que ha entrado en vigor, pero que entre otras áreas, por ejemplo, se ve que contempla toda el área de la corriente de Canarias como una posible área para la conservación de aguas internacionales, ¿no? Hay que decir aquí que Canarias, por ejemplo, tiene una particularidad que yo hasta hace poco no conocía, y es que, por ejemplo, no tiene esta área que es la zona económica exclusiva, que digamos que es este territorio hasta las 200 millas de la costa, ¿no? Solo tendría estas 200 primeras que se consideran aguas territoriales, ¿no? Bueno, es un tema muy complejo, pero no sé si ahí se pueden enfocar esfuerzos en este tramo de la corriente de Canarias. ¿Quién está estudiando y en qué sentido? Sí, la verdad que se ha hecho bastantes estudios, sobre todo aquí empezamos un poco con el tema de la SEC, las zonas económicas, ahora mismo no sé, la SEC, zonas de economía o la RIC que llamaban antiguamente, que es que ahora reciben son diferentes nombres, son estas zonas especiales de conservación, perdona, se me había olvidado completamente las siglas. Y estas SEC aquí sobre todo se sentaron mucho en la SEC, sobre todo en la protección de las poblaciones que existen permanentes de cetáceos, Aquí mucha gente se sorprende. Ustedes tienen también en la costa del Maresme, tienen delfines, incluso pueden llevar a tener rorcuales y demás. Aquí tenemos una población bastante importante, tanto de ballenas piloto como de delfines, porque claro, aquí la plataforma insular es muy pequeña, entonces tenemos profundidades abisales, más de 3.000, 3.500 metros, sencillamente a muy pocas millas de costa, porque son islas volcánicas que no han tenido ningún tipo de conexión con el continente africano, ¿no? Y entonces esto le viene muy bien sobre todo a estas poblaciones de cetáceos y se enfocó mucho estos esfuerzos de conservación a este tipo de especies que están protegidas. Tiene un tipo de protección, algún tipo de protección por parte de la Unión Internacional de la Naturaleza o cualquier otro, o un catálogo de especies, ¿no? Y ahí hubo una serie de parches, se hizo un proyecto muy interesante, muy importante, que coordinó también el oceanográfico, varios oceanográficos a nivel nacional, que fue el proyecto Indemares, donde sí que se caracterizaron también zonas, en las zonas mesofóticas, zonas tirando un poquito de mayor profundidad, donde se vieron que existía una mayor riqueza de lo que realmente se creía, especialmente enfocado en los bancos sumergidos. Es decir, bancos sumergidos son islas que no han llegado a la superficie, se han quedado ahí, tenemos varios bancos por al norte de Lanzarote, es decir, entre Canarias y Gibraltar, hay varios banquitos que están ahí. Y entonces en esa zona sí que se ha empezado otra vez a trabajar. Ahora, por ejemplo, ha tenido mucha atención pues el tema de la explotación un poco de recursos petrolíferos por parte de Marruecos. Ha habido problemas en ese aspecto porque se están en aguas marroquíes, no son aguas internacionales, entonces ahí no se puede hacer prácticamente nada. Pero sí que en la parte un poco de conservación offshore a gran escala todavía no se ha realizado, está en estado incipiente en Canarias. O sea, todavía no se ha desarrollado de una forma, verdaderamente no ha madurado concretamente. Y luego, bueno, esto yo creo que es un apunte personal más que científico. Yo creo que esta zona offshore que tenemos aquí en Canarias, muchas veces este tipo de, el 30 por 30 que queríamos del océano, 30% del océano protegido en del año 2030, en muchas ocasiones es una falacia. Es decir, yo creo que es
Nos estamos engañando a nosotros mismos. Hay determinados países que han hecho una serie de protecciones en áreas masivas muy grandes, como por ejemplo Chile, en la zona de la isla de Pascua, que eran sencillamente áreas que ya están de por sí protegidas, porque nadie iba a capturar pescado allí, nadie iba a pescar, porque son zonas que son pobres en peces. Aquí en Canarias hay determinadas zonas que sí estamos hablando muy bien del upwelling, del afloramiento sahariano, que esas sí que son zonas con una gran productividad pesquera. Y dependen muchos países, y no solo países, no solo Mauritania, no solo Sáhara, no solo Marruecos, no solo España, sino muchos países que pescan allí. Y este tipo de áreas yo creo que es ahí donde habría que hacer esfuerzo en poder proteger determinadas zonas de esas áreas, que son muy productivas. Sería, la verdad que tendría unos resultados fantásticos a nivel de conservación marina. Para que tengamos una idea, antes de hablar también de otros ejemplos de conservación así a lo grande, digamos, esta corriente de Canarias exactamente qué proporciona, porque básicamente lo es prácticamente todo, ¿no? Este sistema, digamos que viene de Azores, baja por Portugal, coge este afloramiento al que hacía referencia de la costa del Sáhara y Mauritania y por lo tanto lleva muchos nutrientes y todo un sistema de corrientes, ¿no? Que al final lo que beneficia es la vida en todo el archipiélago. Sí, y luego sobre todo una cosa bastante, o sea, un tema bastante importante, yo creo que esta corriente de Canarias lo que es verdaderamente importante es que sufre un viento continuo, prácticamente continuo. O sea, aquí tenemos un viento continuo, ese viento alisio que tenemos, que proviene entonces ese viento que viene del norte, lo que hace directamente es que desplaza esas masas de aguas superficiales y hace que aflorezcan, de ahí el nombre de afloramiento, de esas masas de agua profundas, que son ricas en nutrientes, de aguas frías. Por ejemplo, alguien se va a dar un baño concretamente a Lanzarote, que está mucho más cerca del afloramiento sahariano, el agua es más fría que el Hierro, que es la isla, por así decirlo, más subtropical que tenemos en el archipiélago, porque está mucho más lejos de ese afloramiento. Nosotros tenemos existe una tendencia, existe un gradiente del este hacia el oeste, de más rico a más oligotrófico, de más eutrófico a más oligotrófico, ¿no? Tenemos ahí. Entonces, esta corriente de Canarias nos proporciona ese clima que tenemos, fundamental, porque si nos vemos a alguien a otro archipiélago con las mismas latitudes que Canarias, en el otro lado del Atlántico, tendría un clima completamente diferente, porque no está sujeto a a esta corriente de Canarias. Entonces, es la causa principal de esta corriente, que cuando esta corriente para, por determinadas causas, luego tenemos que nos encontramos completamente dominados por el polvo sahariano en suspensión, que serían los periodos que llamamos nosotros de Mar de Sur o Calima, que donde existe un comportamiento oceanográfico completamente diferente. Existe una estratificación, es decir, una inmovilización de la columna de agua que hace que todo se quede completamente parado. Y hablabas de ejemplos concretos o de intentar tirar más para adelante todas estas zonas de conservación. Hablabas de Chile y, por ejemplo, está la que sería líder, ¿no? La uno de, que sería Hawái, ¿no? Porque Sí, en el oeste de Hawái, por ejemplo, hay un monumento nacional, bueno, tiene un nombre impronunciable, es el sí, monumento nacional marino de Papanaumokuakea, que es de Estados Unidos, creado hace unos años, pocos años, tampoco tantos y que básicamente abarca 1,5 millones de kilómetros cuadrados, que esto es una claro, inmensidad. Y está sí. prohibida la pesca, es decir, está prohibida la pesca comercial y también actividades extractivas. Claro, este modelo, eh, aunque no sean 1,5 millones de kilómetros cuadrados, que sea un poco menos, pero es extrapolable en las Islas Canarias. Lo veo complicado. Lo veo complicado primero por términos logísticos. ¿Cómo se vigila esa superficie tan ingente que estamos hablando tres veces la península ibérica? Es que estamos hablando tres veces, o sea, es que es inmenso, es ingente. Eso necesitas primero que hacer una inyección de presupuesto bastante grande. Hay que hacer primero bastantes estudios para saber qué es lo que queremos proteger. Porque posiblemente yo no he trabajado en la parte de Hawái. Posiblemente esta zona de Hawái no es que sea precisamente uno de los principales puntos calientes de pesca a nivel del Pacífico. Y además nosotros estamos viendo que nosotros en el Atlántico es raro ver que nos encontremos barcos en el medio del Atlántico, porque es una zona bastante pobre a nivel de nutrientes y por tanto a nivel pesquero. Entonces, ¿podría ser factible? Sí, pero yo lo veo que es complicado a un corto o medio plazo. Bastante complicado. Ujú. Tocando más de pies en el suelo, digamos, ¿no? Porque esto ya Mm. sería excelente, pero evidentemente es una cosa muy, muy complicada, muy difícil de llevar a cabo, porque aquí evidentemente hay intereses y hay una economía, hay también la pesca y hay otros factores
bueno, que se tienen que tener en consideración también. Parques nacionales, propuestas en firme. Por ejemplo, en la zona del oeste de Gran Canaria se propuso hace 3 años por parte del Cabildo de Gran Canaria y también del Ayuntamiento de la aldea de San Nicolás Sí. la propuesta de Parque Nacional de Gugui. Cuéntanos un poco Uy. cómo Sí, sería y en qué trámite se encuentra, porque ya digamos que está avanzado esto, ¿no? sí, la verdad que a nivel de trámites ahí estoy un poco perdido porque es que yo creo que todo se demora tanto que no sé ahora mismo en qué nivel está. Yo creo que se presentó esa propuesta. Y eso lo está llevando, por ejemplo, el catedrático de nuestro grupo, que es Ricardo Arún, está trabajando mucho en Gugui. Gugui, para entendernos, es la zona virgen de la isla de Gran Canaria. Es decir, es la zona oeste, la zona donde es de difícil acceso a nivel costero, es decir, tienes que ir normalmente en barco y está a 1 hora y media, 2 horas de barco esa zona para ir, o desde la aldea o desde la zona del puerto de Mogán, que está un poquito más al sur. Y es una zona, prácticamente no hay playas, no hay ningún tipo de amenaza costera en esa zona. Y todavía, por así decirlo, tiene unos reductos de cebadales, que es como nosotros llamamos a las praderas de Simoseano Dosa, que son bastante interesantes, que están en un buen estado de conservación. Entonces, esa zona de Gugui es la que tenemos como nuestro niña de ojos bonitos, por así decirlo, dentro de la isla, que es la que queremos un poquito preservar. De ahí la presión que se está haciendo para que sea una reserva, ese parque marino en un futuro. Pero en qué estado se encuentra, ahora mismo lo desconozco, porque todo este proceso es un recorrido largo, muchas veces. Y no sé ahora en qué momento se encuentran. Sé que nosotros en nuestro equipo hemos hecho trabajos hace 2 o 3 años, se ha caracterizado y se están ahora mismo incluso volviendo a hacer una especie de pequeño seguimiento para ver cómo han cambiado esas comunidades después de 1 o 2 años. Estamos hablando ahí de más de 55.000 hectáreas, por Sí, lo tanto también es bueno, es absolutamente muy importante y relevante esta conservación de esta zona. Veremos en qué acaba, es decir, en qué acaba, cómo se gestiona y todas estas cosas. Y después, por ejemplo, para poner pues un par de sitios en que se está haciendo este trabajo de conservación, también se propone, evidentemente, en la zona que mencionabas del Hierro, del Mar de las Calmas como primer parque nacional marítimo exclusivo, ¿no? Del Estado español. sí. Tenemos en el Hierro, tenemos una reserva marina, que es la reserva del Mar de las Calmas. Ahí tuvo una erupción de un volcán un poquito más afuera de costa en el año 2011, que modificó un poquito a nivel local la parte del ecosistema, no afectó mucho al nivel costero. Y yo creo que el Hierro es una isla, la isla más pequeña que tenemos en el archipiélago. Bueno, si consideramos un poco la isla de la Graciosa, no, ojo, porque ahora la isla de la Graciosa se considera como la octava isla, viven unos cientos de personas ahora en invierno, entonces yo creo que necesita un poco mencionarse como la denominación de isla, no de islote. Y en esta isla del Hierro estamos hablando son unos 8.000 9.000 habitantes los que viven. No es una isla grande, no es una isla que dependa del turismo masivo. Y es una isla que tiene una política acerca de la sostenibilidad bastante importante. Tenía problemas de abastecimiento de agua, central eólica, montar una desaladora, tiene una reserva del Mar de las Calmas en concordancia súper importante con los pescadores locales de la zona que tienen métodos sostenibles de pesca. Es decir, por ejemplo, las nasas, que son las artes de trampa, que nosotros tenemos aquí, que es el principal arte pesquero que trabajamos aquí en Canarias, no existen en esta zona del Hierro, no existen prácticamente en la isla del Hierro. Ellos trabajan con, bueno, lo que llaman a jullón, que es básicamente lo que es un sedal con un anzuelo, y es una zona, es un arte un arte bastante sostenible. Y se ha hecho en la involucración de la población local y de los pescadores locales, muy importante. Yo creo que el Hierro para eso es una isla que lleva la parte de sostenibilidad y la parte de conservación marina muy de la mano y es una isla muy interesante para poder desarrollar estas acciones piloto de parques marinos. La verdad que yo estaría 100% de acuerdo en ello por la forma que llevan de trabajar en los últimos 20 o 30 años. Cuando hablamos de Parque Nacional Marino, exactamente, es todo esto que mencionabas, ¿no? Básicamente es favorecer solamente actividades, entiendo, de pesca artesana, como puede ser, Sí. pues esto, pescar con anzuelo, otros tipo de prácticas, y que quedaría, lógicamente, prohibida toda extracción o toda actividad extractiva en esta zona, ¿no? Sí, porque además lo que es verdaderamente importante es que
muchas veces yo creo que sobre todo a nivel de políticos o a nivel de gestores se llenan mucho la boca con los metros cuadrados de reserva que tenemos. Y en el fondo no son reserva, porque luego además vemos que es una zona de amortiguación. Hay determinadas zonas de amortiguación que los pescadores recreativos pueden pescar. En Cataluña ocurre varias zonas donde hay pescadores recreativos en determinadas zonas que pueden pescar, pero forman parte de esa reserva marina que llamamos. Lo verdaderamente interesante para nosotros a nivel como científicos es lo que es la reserva integral, es decir, que nadie puede estar ahí. Ni incluso hay que tener un permiso muy especiales, muy específicos para, por ejemplo, hacer seguimientos biológicos, ecológicos o científicos de ese trabajo. Entonces, la parte importante, podemos tener una reserva fantástica de 50.000 kilómetros cuadrados, pero si la reserva integral es solo 2 kilómetros cuadrados, el efecto que de reserva que va a tener de conservación es mínimo. Entonces, lo que tenemos que trabajar más es en el ámbito de crear, aumentar esos espacios de reservas integrales de verdad. Lo que llaman los ingleses el no-take, el que nadie mete mano ahí, nadie va a capturar, nadie va a bucear, nadie absolutamente nada. Es dejar tranquilo eso como estaba hace 200 años, 100 años o cuando sea. Todo esto lo hablamos porque evidentemente es crucial a la hora de fomentar el impulso de esta vida, la regeneración de esta vida marina, que en poco tiempo puede regenerarse. En Cataluña, nosotros prácticamente tenemos solo tres reservas marinas. Una es la zona de Sas Negres, en Begur, que son 42 hectáreas solamente de reserva integral, lo que mencionabas. Las Illes Medes, que es la más famosa desde el 93, pero en la cual solo hay un par de zonas también de áreas, digamos, Ujú. de reserva integral, donde no se puede hacer prácticamente nada, digamos. Y al Cap de Creus, que lo teníamos ahí pendiente porque sí que estaba declarada como parque nacional, pero la zona marina no tenía una gestión hasta ahora. Ahora pasa a tener una gestión, pero sin embargo la zona integral es muy minsa también, ¿no? En la isla de San Calladora y otros pequeños lugares. Todo esto lleva a que en Cataluña solo tengamos en general un 0,01% del mar o menos protegido de manera efectiva. No sé cómo está el panorama en Canarias, lo digo porque en nuestro lado es muy triste. No sé si Sí, vosotros podéis. aquí nosotros tenemos de reservas marinas, de reservas integrales, tenemos, o sea, los números son prácticamente parecidos. Tenemos la zona que es el archipiélago Chinijo, que son los islotes de la isla de Graciosa, el islote de Alegrance y demás, que están por encima del norte de Lanzarote. Es grande, pero tiene una zona de reserva integral muy limitada. Está en Roque del Este, un peñasco que está bastante aislado. Luego tenemos otra que sería tenemos en La Palma, en la isla de La Palma, que también tiene una zona de reserva integral en la parte oeste y demás, que ahí sí que hemos visto una recuperación, se escribió un artículo científico por parte de compañeros de la Universidad de La Laguna, Carlos Sangil y demás, sobre la recuperación después de casi 8 años de esa zona, porque aquí tuvimos una gran sobrepoblación de erizo africano, bueno, le llamamos el diadema, que es el diadema africanum que hay aquí, que es muy parecido al erizo que existe en el Caribe. Y luego tenemos la parte del hierro, que el hierro es muy pequeñita, la reserva integral también es bastante pequeñita, pero parece que está funcionando bastante bien, por el tema un poco de esa vida en común conjuntamente con los pescadores artesanales. Y son las tres que tenemos ahora mismo. Existen varios proyectos de reservas, dos en Tenerife, por ejemplo, una en Teno y en Anaga, que son las dos puntas, la zona noroeste de Tenerife y la zona noreste de Tenerife que quieren hacer la reserva marina, pero están teniendo bastante problemas, sobre todo por la presión de los pescadores recreativos. Porque luego también hay que tener en cuenta un poco el panorama a nivel pesquero que tenemos aquí en las islas. Es decir, el número de pescadores profesionales en Canarias es muy bajo en comparación con el número de pescadores recreativos. Aquí tenemos cientos de miles de licencias recreativas de pesca. Entonces, claro, aquí tenemos un grado de sobreexplotación pesquera de los últimos 40 años que los pescadores prácticamente no les da para vivir. Tienen que echar muchas nasas, cada vez existe más presión pesquera porque no les da el dinero, echan cada vez más esfuerzo pesquero, aunque haya limitaciones a nivel legislativo. Y luego tenemos que, claro, hay que darle una salida a los pescadores recreativos. Entonces estamos ahí en un equilibrio que es bastante incómodo, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de políticas, que tenemos que dar cabida a los pescadores recreativos sí o sí, porque sabemos que si no, las reservas marinas no van a salir adelante en el archipiélago. Tenemos y hemos hablado, es un tema complicado, pero hay que afrontarlo porque todo lo que deriva de la Red Natura 2000, que son estas zonas de especial conservación que mencionabas, las zonas CEC o CEPA, que en este caso son de especial protección para las aves, aquí nosotros también tenemos. De hecho, el Estado español últimamente
alardea bastante de que está protegiendo pues ya prácticamente un 21%, ¿no? del mar territorial español con estas figuras de protección. Pero claro, Ujú. ¿qué pasa? Que estas figuras de protección al final muchas no tienen o acaban no teniendo planes de gestión, como mínimo a corto plazo, ¿no? Claro. Supongo que sucede lo mismo. Y ahí te pregunto, pues claro, ¿qué soluciones hay ahí para avanzar de manera más directa en la conservación de estas áreas? Yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar un poco la figura de área marina protegida en España, que una zona que sea potencialmente interesante como área marina protegida, hasta que luego esté completamente establecida, puede llevar, no sé, 8, 10 años o 5 años mínimo, estamos hablando. Necesitamos otra figura legislativa que sea mucho más rápida. Necesitamos, por ejemplo, ¿qué tipo de figura estamos hablando? Pues, por ejemplo, CABEAS, es decir, áreas de biodiversidad clave, Key Biodiversity Areas, que llaman los ingleses. Necesitamos áreas tipo, este tipo de áreas que son mucho más flexibles en aspecto de que se pueden implementar de una forma mucho más rápida. Primero implementamos algo mucho más rápido y luego vemos cómo eso va a madurar, si va a madurar como como una reserva marina integral, como una zona de amortiguación, etcétera, con una reserva con usos limitados, usos restringidos, etcétera. Pero yo creo que tenemos que hacer la fase de implementación de algo tiene que ser mucho más rápido, porque hay una fase de negociaciones o por así decirlo sencillamente de reuniones que existe con el ministerio, administraciones locales y regionales, que eso demora muchísimo todo el proceso de implementación. Yo creo que eso sería lo primero. Y lo segundo, súper importante, hubo en el año 2014 unos colaboradores con los que llevo trabajando más de una década, que son en la Universidad de Tasmania, publicaron un artículo en la revista más prestigiosa de nuestro campo, que es Nature, que es, ellos dijeron, la clave de tener reservas integrales es fundamental. Es decir, todas las reservas que tienen unas características que llamaban NEOLI, NEOLI, es decir, que son no take, que no se coge ningún tipo de pescado, que son enforced, es decir, que hay vigilancia. Súper importante la vigilancia. Ya sabemos cómo somos mucho de sí, 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 no voy a pescar y luego cuando te das la vuelta los tienes allí. Tenemos que sean old, que sean viejas, que llevan años protegidas, que sean grandes y que sean aisladas. O sea, es decir, que no se pueda acceder fácilmente a ellas, que lleven mucho tiempo y que tengan una determinada superficie, para que de verdad podamos ver los resultados de la conservación minera. Y eso lleva un proceso de sacrificio, por así decirlo, a nivel incluso por parte de la administración, decir, oye, en contra de de las presiones que tenemos pesqueras o de otras administraciones o del sector turístico, esto lo tenemos que implementar sí o sí. Y tenemos pruebas científicas, pero irrefutables, de que en la última década sabemos que protegiendo esto, sabemos que vamos a poder conservar los recursos pesqueros. Acabo con dos últimas cosas, dos últimas cuestiones. La primera, y sobre todo, focalizando en eso, supongo que una de las acciones más importantes también para avanzar en la conservación es la difusión, evidentemente, y que la gente conozca qué tenemos ahí y por qué es importante tenerlo, ¿no? Habéis trabajado vosotros especialmente también con una especie que es una planta marina, como mencionabas, Cimodocea nodosa. Nosotros también la Ujú. tenemos en el Mediterráneo, como Posidonia oceanica, que en este caso en las Canarias no la tenéis porque es endémica aquí de nuestro mar, ¿no? Pero que hace una función especial, también captura pues dióxido de carbono, y que vosotros proponéis también pues una conservación, habéis hecho trabajos como por ejemplo uno de colaborativo con la gente de Madeira, si no me equivoco, ¿no? Sí. También en 2022 para intentar conservarla. Por otro lado, y hablábamos del hierro, es una de las áreas más grandes del mundo con presencia de un cetáceo que es el que hace las inmersiones más largas, como es el cífido de Cuvier, ¿no? ¿Qué Ujú. otras especies tenemos que tener en consideración también aquí en Canarias, especialmente? En Canarias publicamos un trabajo del año 2020 donde caracterizamos estas Key Biodiversity Areas, áreas de biodiversidad marina. Aquí en Canarias tenemos una problemática ambiental con determinadas especies porque existe una regresión muy grande, es decir, están disminuyendo sus poblaciones. Nosotros a nivel de latitud somos subtropicales, pero nos estamos viendo que el calentamiento de las aguas hace que al ser subtropical nosotros compartíamos especies de afinidades tropicales y afinidades de aguas frías. Y sobre todo lo estamos viendo el problema que estamos teniendo con las algas. Tenemos varias especies de algas, especialmente del orden de las fucales, Gongolaria biesmarina, Cistoseira humilis, etcétera, que estamos viendo que están desapareciendo de una forma masiva. Es decir, por ejemplo, el último estudio hemos visto que estamos perdiendo casi un 98% de las poblaciones de Gongolaria biesmarina
que es un tipo de Cistoseira, que ahora cambió de nombre, ahora es Gongolaria, antes era Cistoseira abies marina, que es muy parecida a la Cistoseira mediterránea, para entendernos, ahí en Cataluña, y se han perdido. Estamos teniendo dos o tres especies más de algas de charcos que también se están perdiendo completamente. Ahora estamos viendo que hay muchas más algas de forma turf, que son algas de mucho menor porte, más pequeñitas, muy típicas de los trópicos, que se asientan muy bien cuando hay una bastante arena en suspensión. Ellas están floreciendo bastante. Tenemos tres o cuatro especies de algas, tenemos varios, y luego sobre todo estamos teniendo problemas con algas invasoras ahora. Ahora tenemos esta alga japonesa, que fue la que se introdujo estaba en Ceuta y en Gibraltar con un problema económico bastante grande. La tenemos ahora la hemos encontrado ya en todas las islas desde el año pasado. El último registro es en El Hierro. Y aquí en Gran Canaria es la isla que tiene mayores problemas. Tenemos la mitad del litoral colonizado completamente por este alga japonesa, que es Rugulopteris okamurae, y no sabemos qué hacer con ella. Es bastante complicado porque tiene una serie de metabolitos secundarios que los peces no le gusta comerlas, y es una especie que nadie no sabemos darle uso porque tampoco sirve para algún tipo de uso industrial o una explotación, ¿no? Es un problema bastante grande. Entonces tenemos esas especies de algas, tenemos las especies icónicas. Aquí tenemos también poblaciones de tortugas, también, que pueden tener algún tipo de problema. Hay otras poblaciones de cetáceos. Y luego tenemos invertebrados que tienen una distribución restringida. O importante porque tenemos aquí el ecosistema de los jameos. Son ecosistemas, son túneles submarinos, que sobre todo son muy comunes en la zona de Lanzarote, donde hemos encontrado que son puntos calientes de biodiversidad, donde hay una cantidad de invertebrados que no encontramos en otro sitio del mundo. Pues bueno, es un resumen. Evidentemente podríamos estar hablando mucho, mucho más rato, ¿no? Pero, Sí, pero a ver, tenemos que resumir de alguna manera. Ya para acabar también, y ahondamos ahí en las soluciones, yo he hecho mi consideración, evidentemente, de la difusión, ¿no? Pero ¿qué más falta para llegar a la gente en este sentido y para tener esta conciencia y pasar realmente a conservar? Porque a veces nos da la sensación de que a la política institucional le da un poco igual todavía al mar, aún con todo el gran trabajo que están haciendo muchos centros, como por ejemplo vosotros también, demostrando lo que está pasando, ¿no? Entonces, ¿qué nos falta ahí? sí, nosotros estamos teniendo un problema que yo creo que los investigadores, y yo me junto, me autoinculpo, me meto dentro de ese mismo saco, porque yo creo que la burbuja de los investigadores no está conectando con la burbuja de la sociedad, de una forma. Yo creo que yo hago intento hacer bastante difusión, colaboro, estoy publicando siempre, pues, varias veces al año en revistas divulgativas, en periódicos como el Diario.es, el Huffington Post, por ejemplo. Publico varios artículos al año, y luego estamos haciendo con este podcast. Pero yo creo que necesitamos la ayuda sí o sí de divulgadores profesionales de ciencia. ¿Cómo llegar más a esa gente? Yo sé que, por ejemplo, hay físicos, químicos y matemáticos, están llegando muy bien a la sociedad en términos, en un tipo de materias que son bastante abstractas para la sociedad en general. Mientras que nosotros, cuando hablamos de ecología, biología, de zoología o botánica, es algo mucho más fácil porque se ve, se palpa, pero no estamos sabiendo llegar a la gente. Hace falta esa figura, yo creo que de divulgadores profesionales que estén asociados a esos centros de investigación, esa divulgación, proyectos interdisciplinares donde incluir eso, y sobre todo tener educación. Es decir, nosotros como investigadores, que estamos profesores de universidad en mi caso, deberíamos de estar mucho más en contacto con educación primaria, educación secundaria. Yo, por ejemplo, formo parte de un proyecto de mi universidad para dar charlas en institutos, y veo cómo ellos necesitan recibir más formación de eso. Porque quieren saber lo que hacemos lo primero, porque se creen que los investigadores se creen que somos gente con barriga y con barba gris y con bata blanca, Y no y es eso no así. es verdad. Y entonces tenemos que primero cambiar esa imagen de que somos gente absolutamente normal, que tenemos un perfil a lo mejor muy cualificado para determinados aspectos, que tenemos que saber llegar a la gente. Es decir, las preguntas que se hace la gente normal no nos las hacemos nosotros, porque estamos muy enfocados en lo nuestro, y necesitamos esa figura de divulgador y esa figura de interacción con educadores. Yo creo que es lo fundamental. Y yo creo que, ¿cómo no lo teníamos que hacer? Yo creo que sobre todo ahí nos tenemos que ver un poco el proceso que muchos investigadores están haciendo lo suyo, porque no, por así decirlo, no les aprietan las tuercas para que hagan algo diferente y salgan de su zona de confort. Yo creo que sería fundamental empezar a cambiar un poco esos mecanismos para que tuviéramos que hacer divulgación sí o sí, de forma obligatoria.
Pues son ideas importantísimas. Y también recuerdo, este podcast que podéis escuchar, Blue Shift, ya que lo hacéis con todo cariño, pues también ahí remito a la Sí, es gente que lo verdad. pueden escuchar. Seguir un poco todo el trabajo que hace Rodrigo Riera aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, o también en este instituto que mencionábamos, COACUA, Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos. Hemos asomado solo un poquito hoy la cabeza en el archipiélago canario. Ya seguiremos, intentaremos hacerlo más adelante también porque son ejemplos de conservación, evidentemente, y todos al final tenemos que remar juntos para la conservación no solo del gran océano que ahora se prevé, que será una cosa muy compleja y muy complicada, sino también a nivel, sobre todo a nivel local, empezar por el nivel local, que es lo más importante. Rodrigo, muchísimas gracias hoy por intervenir aquí y espero que todo, la faena, la divulgación y todo siga para adelante. Pues muchas gracias, Jordi, y ya sabes dónde estamos para colaborar cuando quieras.